Hola, me llamo Franco, me toca el tema de experto en ficheros y hoy voy a explicar los ficheros en C Sharp usando de ejemplo este código que hemos hecho hoy en clase. Para empezar, los archivos en C Sharp se manejan a través de las clases SteamReader y SteamWriter para lectura y escritura respectivamente. Para abrir un archivo se utiliza el constructor de la clase correspondiente pasando como parámetro la ruta del archivo, por ejemplo en este caso. Luego se puede leer o escribir en el archivo utilizando los métodos read o write de las clases SteamWriter. Es importante recordar cerrar el archivo después de terminar de trabajar con él, o sea, aquí al final, utilizando el método close de la clase correspondiente. También se pueden manejar excepciones relacionadas con el manejo de archivos utilizando el bloque try catch. Ahora voy a pasar a explicar el código. La primera sección en la que he dividido es a partir de la línea 22, que se encarga de leer el archivo de texto usuario.txt. Lo que hace es abrir el archivo de texto usuario.txt utilizando la clase SteamReader y se almacena la variable f. A continuación se lee la primera línea del archivo utilizando el método readline de la clase SteamReader y se almacena la variable s. Luego se utiliza un bucle while para leer cada línea del archivo hasta que la variable s sea nula, lo que significa que se ha llegado al final del archivo. Dentro del bucle se convierte la cadena leída a una cadena y se almacena la posición i del vector que hemos declarado antes. Luego se incrementa el valor de i en 1 y se lee la siguiente línea del archivo. Cuando se alcanza el final del archivo, se cierra el archivo utilizando el método close de la clase SteamReader. La siguiente sección es a partir de la línea 43, la cual se encarga de imprimir la información del usuario. Se utiliza la información almacenada en el vector que hemos declarado antes para imprimir información del usuario en la consola y en el archivo de texto resumen.txt. Eso se hace utilizando el método writeLine de la clase console y el objeto f2 de la clase SteamWriter. La siguiente sección es a partir de la línea 49, donde se verifica el número de amigos, en este caso de este ejercicio. Se convierte el número de amigos almacenado en la posición 3 del vector declarado antes a un entero utilizando el método toInt32 de la clase convert y se almacena en la variable num. Luego se verifica si num es inferior a 50 y se imprime un mensaje correspondiente en la consola en el archivo resumen.txt, dependiendo si el resultado utilizado el método writeLine de la clase console y el objeto f2 de la clase SteamWriter. Finalmente, las tres últimas líneas de código se dedican a cerrar los archivos y esperar la entrada del usuario. Finalmente se cierran los archivos f y f2 utilizando los métodos close de la clase SteamWriter y SteamReader respectivamente. Luego, el programa espera que el usuario presione una tecla antes de finalizar utilizando el método readKey de la clase console. Y ahora por último vamos a ejecutar el código que hemos hecho para verificar que funciona. Le damos a sin depurar y aquí está la salida que concuerda con lo que hemos puesto antes. Aquí en el mismo nivel donde está la carpeta del ejercicio de ficheros, que es el archivo este que he hecho el ejercicio, pones los dos txt juntos. Este es el usuario, donde le hemos dado la información del usuario previamente, que es el código, el nombre, la dirección de correo electrónico y el número de amigos. Y el resumen es lo que se ha extraído de la consola cuando le hemos dado a correr al código. Entonces el usuario JuanjoH, cuyo código es 18, tiene la siguiente dirección de email: juanjoh@gmail.com, y el número de amigos de este usuario es inferior a 50, por lo cual podemos verificar que todo funciona perfectamente. Es importante tener, o en este caso, primero crear los archivos txt en una carpeta y luego crear el archivo de C Sharp dentro de la misma carpeta donde creaste los archivos txt para hacerlo más fácil. Si no, cuando se complique un poco más los ejercicios y sean un poco más complejos, donde hay que meter carpetas dentro de carpetas así bastantes veces, pues se tendrá que especificar en la ruta que ponemos al principio de todo. Espero que os haya gustado y os sirva y nos vemos en clase.